Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este podcast. Yo soy Andrea, alias la hija del sol, y en este nuevo capítulo vamos a hablar de las densidades y chakras según la ley del 1. Para comprender qué son las densidades y cómo se relacionan con los chakras, pues hay que empezar por explicar la creación de todo, ¿vale? Ya se tocó un poquito este tema en el primer podcast, pero ahora pues se va a explicar pues un poco más en profundidad para que así se comprenda mucho mejor de lo que se habló anteriormente. Bueno, pues sin más preámbulos pasamos ya al tema de esta creación del todo. Y nada, al principio de los principios no había nada, no existía nada, era la nada más absoluta, ¿no? Y entonces de repente la nada se hizo consciente y esta conciencia, este tomar conciencia hizo que de repente hubiese una explosión de energía, lo que vendría siendo el Big Bang. Y entonces esta energía, digamos que fue haciéndose como cada vez más pequeña, ¿no? Y dividiéndose en muchas partes, cada vez más pequeño, porque quería conocerse a sí mismo. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que de repente empezó, ¿y qué es la muerte? ¿Y qué es la vida? ¿Y qué es el amor? ¿Y qué es el odio? Y quiero saber, ¿no? Y este quiero saber hizo, pues, como estaba comentando, que se fuese dividiendo cada vez a más pequeño, dando lugar pues a nebulosas, galaxias, estrellas, planetas, bacterias, plantas, animales, hasta llegar a las partículas tan pequeñas como son los átomos, ¿vale? Entonces, este núcleo de energía del cual pues sale todo, digamos que se le llama pues el creador, la fuente, el universo, el logos. Bueno, cada uno denomina a Dios, digamos, de una forma, ¿no? Por ejemplo, los cristianos pues le llaman Dios. Y entonces eso, cada uno es libre de llamarle al creador conforme le plazca, ¿no? Bueno, pues a este movimiento de energía, de este Big Bang que se va expandiendo, ¿no?, por el universo, haciéndose cada vez más pequeño, se le llama en metafísica la caída de conciencia. Y la razón es que el creador se hizo consciente para descubrirse a sí mismo. Digamos que fue cayendo en conciencia, fue haciéndose cada vez más pequeño. Esa caída es el hacerse cada vez más pequeñito. Entonces, digamos que hay que visualizarlo como una pirámide para poderlo comprender mejor, en la que la punta está el creador y hacia abajo pues se ven lo que comentaba, las galaxias, planetas, etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma es un poquito más fácil de entender este concepto de caída de conciencia. Y bueno, otro punto a tener en cuenta es que el creador se conoce a sí mismo con las experiencias de toda forma de vida. Entonces hay que tener en cuenta que todo tiene vida y vibración, ¿no? O sea, todo es luz, esa vibración. Entonces, para que el logos o creador tenga esas experiencias o conocimientos en su poder, pues una vez caemos en conciencia lo que estábamos comentando, después debemos regresar a él, ¿no?, al creador, al logos. El cómo se regresa a él, pues bueno, aquí es donde entran en juego pues las densidades y los chakras, ¿vale? Bueno, antes de meterme totalmente en materia, tengo que hacer un par de incisos, ¿vale? Entonces, por una parte, hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la ley del 1, ¿vale?, existe la ley del libre albedrío. Entonces, todos tenemos libre albedrío y todo tiene libre albedrío, ¿vale? No es que estamos destinados a hacer X cosa porque sí, sino que aunque digamos que antes de encarnar tengamos unos contratos que cumplir y tal, que esto ya hablaremos en otra ocasión, ¿vale?
da igual. Al final tenemos libre albedrío, ¿vale? Entonces, tenemos elecciones. Podemos elegir un camino u otro, independientemente de esos contratos que se hayan firmado antes de reencarnar, ¿vale? Eso por una parte. Entonces, tengamos claro que todo tiene libre albedrío. Y por otra parte, comentar, para que quede claro, porque luego hablaremos de esto, es que nuestros soles se les llama sublogos o subcreadores. Entonces, los soles, o nuestro sol, vamos a hablar de nuestro sol porque estamos aquí en la Tierra, tiene libre albedrío, como estaba comentando, para crear y además alberga entidades de cuarta a séptima densidad. Y nuestro sol pertenece a lo que sería ya a la máxima, ¿vale? Ra dicen que pertenece a la octava, que es más o menos, digamos que si hay 7, o sea, como que el 7 se repite tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, por eso tenemos 7 cuerpos, 7 densidades. Cuerpos me refiero a cuerpos energéticos, ¿vale? Entonces, esta octava se refiere a que ya es el sumum máximo, ¿no? de la evolución. Entonces, el Sol no tiene la necesidad de aprender a enseñar como lo tenemos nosotros, que estamos en tercera densidad, que ahora iré comentando, ¿vale? Entonces, para clarificar este tema, digamos que existen 7 densidades por las que tenemos que pasar antes de llegar al creador, ¿no? Entonces, estas densidades se relacionan con los chakras o centros energéticos o rayos de cada uno de un color, ahora comentaré, de forma que la primera densidad se relacionaría con el chakra raíz o rayo rojo, la segunda densidad se relacionaría con el chakra sacro rayo naranja, la tercera densidad se relacionaría con el chakra del plexo solar, que es el rayo amarillo. Luego tendríamos el chakra corazón, que se relaciona con la cuarta densidad y es el rayo verde. Luego tendríamos la quinta densidad, que se relacionaría con el chakra de la garganta o rayo azul. Y después tendríamos el chakra, el del tercer ojo, que se relacionaría con la sexta densidad, que es el rayo azul índigo. Y finalmente estaría el chakra corona, que es la séptima densidad y es el rayo violeta. Bueno, pues en estas canalizaciones de la ley del 1, una de las preguntas que le hace Don a Ra es el cómo equilibrar las energías de uno mismo, cómo equilibrar estos chakras, ¿no? Y Ra responde lo siguiente: el paso o camino para lograrlo es 1. Entender que los centros energéticos conforman el complejo mente-cuerpo-espíritu. Para poder equilibrarse o balancearse y para poder evolucionar es a través de la voluntad de las entidades, de los seres, ¿no? Esta voluntad hacia la evolución pues es la que propicia la activación de los rayos o centros energéticos o chakras, y digamos que es la voluntad es la medida del grado de exigencias y equilibrios de los centros de energía. O sea, que esta voluntad que tienen las entidades es por la que se mide esta activación, ¿vale?, de los chakras. Entonces, cuanto más voluntad, más brillan los centros energéticos.
y más velocidad de rotación tiene la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que la partícula mínima, digamos, de esta caída de conciencia que hablábamos antes es el fotón. Entonces, cuanto más gira este fotón, ¿no? Más velocidad de rotación que tiene este fotón, más gira la energía y más brillan estos centros, estos chakras. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que no es necesario activar cada rayo, cada chakra consecutivamente, ¿vale? O sea, primero el uno, luego el dos, bla, bla, no. Es que es importante equilibrarlos todos, ¿vale? Sobre todo el del rayo violeta, que es el que ya está en comunicación con el Ser Supremo, con el Creador, y así poder evolucionar, ¿vale? Que no es necesario, de verdad, que equilibrarlo uno a uno, sino que al final se vayan equilibrando, ¿vale? Poco a poco, todos, hasta llegar a este rayo violeta. Bueno, pues vamos con este primer chakra, la primera densidad. Entonces, como comentaba, este primer chakra es el rayo rojo, es el chakra raíz y se le llama Muladhara. Entonces, según Ra, comprender y aceptar esta energía del rayo rojo es fundamental, ya que esta energía o chakra del ser o de la existencia es lo mínimo, ¿no? Que digamos, es la existencia en sí misma. Entonces, se corresponde con los elementos. Se relaciona con el sistema reproductor y además es la energía encargada de engendrar. Cuando estamos hablando de nuestra tercera densidad, en la que nosotros vivimos, hay un intercambio de energía durante el acto sexual. Entonces, por eso es la energía encargada de engendrar, como comentaba. Este cuerpo del rayo rojo es el cuerpo químico, es el cuerpo elemental sin forma. Entonces, este chakra, este rayo rojo, se comprende como el rayo básico de cada densidad. Digamos que es el rayo base o son los cimientos de la propia existencia. Entonces, como comentaba, el ser más elemental es el fotón o la luz. Entonces ocurre que la energía más elemental produce un movimiento giratorio o vibración, como estaba comentando anteriormente. Entonces, cuando se condensa esta vibración, forma los materiales de la primera densidad, que serían tierra, aire, agua y fuego. Entonces, este rayo rojo es atraído al crecimiento, aunque su vibración no es adecuada a conducirse a la chispa de la conciencia. Entonces, según las energías vibratorias que migran del rayo rojo al naranja, se estimula un entorno vibratorio en el cual las sustancias químicas pues propician que lo inerte se combine con la luz y el amor para así crecer y evolucionar al siguiente nivel o siguiente densidad. Bueno, pues pasamos a la segunda densidad o el segundo chakra, que es el rayo naranja, que es el chakra sacro. Y como veníamos comentando, ¿no? Dentro de este equilibrio de energía, pues sería el segundo equilibrio. Este chakra se le llama Svadhisthana. Y bueno, pues este rayo naranja es el complejo emocional o personal. Y lo que hace es que te muestra pues las distorsiones o excentricidades en cuanto a la comprensión autoconsciente y la comprensión del yo. En esta segunda densidad, la conciencia es algo primitiva y este rayo naranja pues está limitado a lo que es la expresión del yo y del movimiento y la supervivencia. Además, este cuerpo del rayo naranja es un cuerpo físico complejo. Este
cuerpo es habitado sin conciencia propia. No es el cuerpo que habitamos ahora, porque el nuestro es de tercera densidad. Entonces, para que comprendamos un poco mejor, este cuerpo sería como que sin conciencia sería un cuerpo que habita en el útero materno antes de que el complejo espíritu-mente entre en él. Es decir, sería lo que vendría siendo un embrión o algo así, ¿vale? Luego ya pasaría a ser un bebé, porque, o sea, dentro de la barriguita, que ya sería cuando el espíritu-mente entra dentro de este bebé. Entonces, recapitulando un poco, esta segunda densidad vendría a ser algo pues vegetal o animalística, donde para poder evolucionar y pasar a la tercera densidad es necesario comprenderse a uno mismo, comprender el yo, comprender la existencia, ¿vale? El ser consciente de uno mismo. En la primera densidad, para poder evolucionar, sería como el de repente decir existo. Entonces, cuando te das cuenta de tu propia existencia, pasamos a esta segunda densidad donde no hay una conciencia como en la tercera densidad, pero para poder pasar a esta tercera densidad, digamos que tienes que hacerte consciente de ti mismo. Esto sería un poco, a grosso modo, lo que vendría significando este centro energético, este segundo chakra o este rayo naranja. Otra cosa a comentar de este chakra sacro o rayo naranja es que cuando estamos en el cuerpo de tercera densidad o rayo amarillo y tenemos un bloqueo en el chakra naranja, o sea, en el chakra sacro, y además en el chakra del plexo solar o rayo amarillo, entonces se puede mostrar un apetito sexual insaciable. Entonces, pero si el individuo o la entidad lo que quiere es una evolución, lo que está haciendo es una búsqueda del rayo verde, entonces sí habría una transferencia de energía durante este acto como más equilibrada. Y entonces no habría este apetito tan insaciable, ¿no? Sino que sería algo equilibrado, sería más armonioso y más amoroso. Y bueno, un comentario aquí a tener en cuenta simplemente es que una entidad de segunda densidad tiene todos los centros de energía, pero estos no estarían activados. O sea, esto que comentábamos anteriormente, ¿no? De que una entidad pues tendría estos chakras sin estar activados, sin que tengan su máximo brillo, ¿no? Que esta energía vibratoria pues está en su máximo auge y completamente activado estos chakras, pero que sí que los tiene, o sea, sí que existen en este cuerpo de segunda densidad. Bueno, pues ahora pasaremos al rayo amarillo, que es la tercera densidad o tercer chakra o tercer equilibrio, y este es el chakra del plexo solar. Se encuentra en lo que sería la parte del estómago, ¿vale? Bajo, o sea, más o menos bajo de las costillas. No lo he dicho, pero el chakra raíz, para el que no lo sepa, está justo abajo de los genitales. El chakra sacro vendría siendo pues la parte del pubis, más o menos estaría ahí situado. Como comentaba, este plexo solar estaría como más o menos la boca del estómago, por ahí, por las costillas, por abajo de las costillas. Y a este chakra se le llama Manipura. Entonces, bueno,
en esta tercera densidad, que es en la que vivimos nosotros, tenemos ya un cuerpo físico, lo que vendría siendo un vehículo físico, ¿no? Además de nuestra parte de nuestros cuerpos sutiles. Entonces, en esta densidad ya experimentamos el complejo cuerpo, mente, espíritu. Y aquí experimentamos los catalizadores que nos van a llevar a una cuarta densidad y lo que es la ilusión física. Aquí experimentamos el velo del olvido. Este velo del olvido lo tenemos en la tercera densidad. Es la única en la que olvidamos todo. Y este mecanismo de confusión y de libre albedrío es necesario para las entidades, porque de esta forma se impulsan más rápido hacia la cuarta densidad, hacia este rayo verde. ¿El por qué más rápido? Bueno, pues porque a lo mejor la primera densidad te pegas millones de años allí, la segunda te pues a lo mejor decenas de miles de años, o simplemente en el tercer equilibrio, en esta tercera densidad, pues igual pues son esos centenas de miles de años, ¿no? Cuando no tengo sé que Ra sí que va diciendo los años que dura cada densidad, pero ahora mismo no lo tengo apuntado. Si acaso, si lo encuentro, ¿vale? Lo busco y lo pongo en la cajita de descripción. Bueno, pues como estaba comentando, eso, que tenemos lo que es el velo del olvido. Por esa razón, a esta densidad se le llama la ilusión, o la ilusión física, o la Matrix, cosa como esta película, ¿no? Matrix, que no deja de ser como una ilusión en la que vivimos y la realidad pues es otra. Entonces por esta razón olvidamos todo lo que es nuestras vidas anteriores, nuestras reencarnaciones, el que hemos sido parte del creador y hemos caído en conciencia. Entonces lo que tenemos que hacer es como volver a recordar, ¿no? Y esto ayudarnos con una serie de catalizadores, de ocurrencias que nos van pasando en nuestro día a día. Entonces, pues todos estos catalizadores son lo que nos impulsan a ir poco a poco recordando y quitándonos un poquito ese velo del olvido y recordando. En esta tercera densidad, pues en cada reencarnación vamos aprendiendo diferentes necesidades, pues la de amar, la de ser amado, el trabajo, elevar los comportamientos animalísticos hacia una perspectiva pues más universal. Entonces, cuando se aprenden todas estas lecciones, ya se activa el rayo verde y dejamos esta densidad para pasar a la cuarta, ¿vale? Por otra parte, quería comentar que esto es muy importante, que aquí en esta tercera densidad aparece el ego. Entonces, cuando tenemos el rayo amarillo bloqueado, pues muchas veces, básicamente este centro de energía, cuando está bloqueado, pues se manifiesta como una distorsión hacia el poder y la manipulación y otros comportamientos así sociales cercanos a estos, al poder y a la manipulación. Entonces, este rayo amarillo es el que más dificulta la comprensión del uno, ¿vale? Entonces, aquí entran en juego el velo del olvido que estábamos comentando y además el ego, ese ego que se traduce un poco en miedo, ¿no? Además se puede traducir negativamente en una polaridad negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una entidad
de tercera densidad está polarizada negativamente, trabajan en la manipulación del prójimo para el servicio al yo, no para el servicio hacia el prójimo. Entonces esto pues lo del ego, ¿no? Aquí podemos ver a los narcisistas o a esta gente que realmente puedes decir, joder, qué ego tiene esta persona, ¿no? Qué ínfulas que tienen o qué prepotencia. Es porque aquí está trabajando, su tercer chakra está bloqueado y está trabajando esta parte del ego y completamente tiene ese velo del olvido de saber que tenemos un espíritu, una parte espiritual, ¿no? Unos cuerpos sutiles que tenemos que trabajar, no solamente en la parte física. Otra cosa que quería comentar es que las primeras entidades o primeros seres que manifiestan el rayo amarillo pues son de tipo animal y vegetal que necesitan de otros seres para reproducirse sexualmente, desarrollarse y sobrevivir. ¿Vale? Entonces, al ser conscientes de sí mismos, pues, y al necesitar a otros, entonces ya empiezan a tener este rayo amarillo activado, ¿vale? Ya empieza esa evolución, ¿no? De pasar pues de lo que comentaba, de animal, vegetal, hacia ya lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en esta tercera densidad, como somos ya totalmente conscientes de nosotros mismos, independientemente de lo que es el velo del olvido, del ego, ¿no? Sino que somos conscientes de que somos personas, tenemos sentimientos, emociones, etc. Bueno, pues al ser conscientes tenemos activados todos los rayos, los 7 rayos en esta tercera densidad, pero no obstante es una activación mínima, no están brillando al 100%, digamos, como hablábamos anteriormente, ¿no? Esta energía, estos centros no están vibrando en su máxima capacidad, ¿no? Bien, pues ahora vamos a pasar a la cuarta densidad o cuarto chakra, que es el chakra corazón, y es el chakra, o sea, es el rayo verde. Sería el cuarto equilibrado que hablábamos al principio de Don pregunta que cómo debe equilibrarse uno mismo, ¿no? Y este chakra se le llama Anahata. Bueno, pues a través de este rayo los seres de tercera densidad pueden impulsarse hacia la inteligencia infinita. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos damos cuenta ya estamos hablando del cuarto chakra. Tenemos 3 chakras por abajo, 3 chakras por arriba. Se sitúa este chakra en el corazón, como bien se llama este chakra. Entonces digamos que es el portal hacia la inteligencia infinita. Entonces es cuando tenemos activados los chakras inferiores, este chakra del amor puede ayudar a activar los chakras superiores, ¿vale? Bueno, cuando este chakra o rayo verde manifiesta bloqueos, ¿vale? Entonces lo que hace es dificultar la expresión de la compasión o del amor universal. Porque estamos hablando de un rayo, de un chakra que sería el amor en sí. No, en un podcast próximo hablaré de las polaridades positivas y negativas, ¿vale? De cuando las entidades se polarizan hacia un sitio u otro. Pero mínimamente para conocer este tema, cuando las personas se polarizan de forma positiva, entonces es cuando se ponen al servicio al prójimo, ¿vale? Y entonces es cuando de tercera a cuarta densidad, ¿no? O sea,
pueden evolucionar de manera positiva, pero también se pueden polarizar de forma negativa, que sería el servicio al yo, al uno mismo. Entonces esto sería lo que hablábamos del ego antes, ¿no? Que se tiene tanto ego, ¿no? Que al final eres como un psicópata, que solamente piensas en ti mismo sin importarte los sentimientos de los demás, ¿vale? Esto ya digo que lo hablaremos en otro podcast, porque es un tema que me gustaría tocar de forma más extensa y hablar también del grupo de Orión que entra aquí en juego. Hablaremos de algunos personajes como Rasputín o Hitler o Gengis Khan, ¿vale? Que son seres, pues bueno, hablaremos de esto, de la polarización positiva o negativa, ¿vale? El rayo verde es el que puede verse como ectoplasma en una sesión espiritista. Se trata de un cuerpo mucho más ligero y lleno de vida. Entonces a este cuerpo se le puede llamar cuerpo astral o cuerpo etérico, según la enseñanza metafísica que sea, ¿vale? Aunque no es correcto, porque el cuerpo etérico es el cuerpo de acceso a la energía inteligente, pues hay maestros que lo denominan de una forma u otra, ¿vale? Esto que comentábamos de lo del ectoplasma, ¿no? Es que un ser de cuarta densidad ya vibra cada vez más alto, entonces ya no necesita de este cuerpo, de este vehículo físico que nosotros tenemos actualmente. Esto no es de un momento a otro. A ver, esto no es paso a cuarta densidad y ya me olvido del cuerpo físico, sino que hay seres que son errantes, digamos, que están en una cuarta, quinta densidad, que pasan aquí a esta tercera densidad para ayudar al planeta a evolucionar y pasar a cuarta densidad. Ahora explico esto. Entonces, estos seres que encarnan aquí en la Tierra, que son seres más evolucionados, pero que vienen a ayudar, digamos que cuando son más evolucionados, tienen su velo del olvido pues cada vez más ligero, cada vez es menor, y entonces pues tienen diferentes claris, pues que tienen el don de la clarividencia o de la clariaudiencia, o conectan como más telepáticamente, ¿no?, con la gente. Tienen ciertos dones gracias a esta vibración que cada vez es más elevada. Entonces, como comentaba, poco a poco se va perdiendo el vehículo físico hasta llegar a este ectoplasma que comentábamos, ¿no? Que cada vez la luz es mayor, la vibración es mayor, y esto es como me gusta explicarlo, ¿no? Pasamos de hielo, que es más condensado, ¿no? Es lo más duro. Pasamos al agua, que cada vez sus moléculas vibran más, por eso es líquido. Y luego pasamos a este vapor de agua, donde las partículas vibran tanto que no son capaces, ¿no?, de sostenerse en algo como más físico, como sería el hielo, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con los cuerpos, con nuestros cuerpos de luz, ¿no? Cuanto menos vibra la luz, pues más físicos somos, por así decirlo, ¿no? Y cuanto más vibración, pues al final llegamos a ser simplemente luz, ¿no? Que es cuando ya podemos regresar al creador.
Y bueno, antes hablaba también de las relaciones sexuales en la segunda densidad y tal. Y aquí en esta cuarta densidad, cuando ambos individuos tienen el rayo verde activado, habrá una transferencia de energía femenina o masculina. O sea, la energía femenina o negativa, o la energía masculina o positiva. Esto no tiene nada que ver con la polarización positiva o negativa, simplemente que esto es como lo del yin y el yang, que hay una parte negativa o negra y una parte positiva o blanca, ¿vale? No tiene nada que ver con lo que hablábamos antes de la polarización hacia el yo o hacia el prójimo, ¿vale? Entonces, la energía negativa o femenina atrae las raíces del ser a través de los centros de energía o chakras, revitalizándose positivamente. Entonces, y luego si hay una transferencia de energía positiva o masculina, entonces hay una liberación del exceso de energía que estos individuos pueden llevar. Lo que ocurre es que hay un balance, un equilibrio de las energías durante esta transferencia, durante la relación. Bien, pues en este quinto equilibrado, o este rayo azul, este quinto chakra, quinta densidad, hablamos del chakra garganta, que se sitúa justamente pues eso, en la garganta. Y este chakra se le llama Vishuddha. Yo no pronuncio muy bien estas palabras, pero bueno, Vishuddha o Vishuddha no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, pues este rayo azul es por primera vez tanto emisor como receptor de energía, ¿vale? Quienes lo tienen bloqueado presentan dificultad en entender el complejo mente-espíritu y el entendimiento del ser. Estos seres o entidades que lo tienen bloqueado pues tienen dificultad para poder comunicarse con los demás y aceptar lo que otros le digan. Pero por eso decimos de emisor y receptor, ¿no? El poder comunicarse, ese emisor, y el poder aceptar lo que los demás le puedan decir, este receptor. Entonces, la transferencia del rayo azul en las relaciones sexuales es muy rara en nuestra densidad, pero ayuda a expresar el yo sin reservas ni temor. Es decir, que cuando tenemos estas relaciones, ahora mismo en tercera densidad, es más sencillo, que es más fácil ver que hay una transferencia de energía del rayo verde, pero es más difícil esta transferencia de energía del rayo azul. Este cuerpo del rayo azul, que es el cuerpo espiritual mental, puede denominarse cuerpo devacánico. Es decir, que los reinos de los devas es uno de los 6 reinos de existencia según el budismo y por los cuales deambula la conciencia. Pues esto es que igual como al cuerpo del rayo verde se le llama cuerpo astral, pues al cuerpo del rayo azul se le puede denominar cuerpo devacánico. Vale, pues pasamos al sexto equilibrado o sexta densidad, que sería el rayo índigo. Sería el chakra del tercer ojo, que se encontraría entre las cejas un poquito más arriba, a la frente, que digamos que se corresponde con lo que es la glándula pineal, ¿vale? La tenemos pues como en medio del cerebro, por así decirlo, desde el cogote y desde este tercer ojo, pues ahí estaría esta glándula pineal, ¿vale? Lo que nos ocurre es que está como fosilizada y entonces la tenemos que trabajar para que vuelva a estar activa, ¿vale? Y este chakra del tercer ojo se llama Ajna. Bueno, pues este rayo índigo
quienes lo tienen bloqueado experimentan como una disminución de la influencia de la energía inteligente o manifestaciones que parecen carentes de mérito o que no se les presta atención. Este cuerpo del rayo índigo o cuerpo etérico es el cuerpo de la puerta de acceso a la energía inteligente. Es un cuerpo de luz que no podemos ver desde nuestro cuerpo de tercera densidad y que puede moldearse a sí mismo como desee. Que ya esta sexta densidad puede tomar la forma que quiera, ¿vale? Ya vibra tan alto que ya es luz, entonces ya puede tomar la forma como desee al ser luz, simplemente por esa vibración tan alta. Bueno, pues el equilibrado de este rayo es de suma importancia para poder transmutar de la tercera a la cuarta densidad. Es decir, en esta densidad en la que vivimos, en este vehículo físico que tenemos, para poder pasar a la siguiente densidad, la cuarta densidad, necesitamos que este sexto chakra esté equilibrado, ¿vale? Como comentaba anteriormente, todos los chakras los poseemos y ya están en tercera densidad como activados, pero no están equilibrados, no brillan en su máximo esplendor, ¿no? Pues se trata de equilibrarlo porque a raíz de este equilibrio el rayo índigo es la llave hacia la puerta de acceso a la inteligencia infinita, hacia el creador, ¿no? En las relaciones sexuales, la transferencia del rayo índigo es extremadamente rara en esta tercera densidad, en este vehículo físico que tenemos. Si lo normal es más que haya una transferencia del rayo verde, ¿vale? Igual como que el rayo azul ya era raro que se diera esa transferencia de energía. Aquí es como muy muy raro y ahora vemos el porqué, ¿no? Y es que este chakra del tercer ojo es la parte sacramental del cuerpo por la que a través del rayo violeta se puede poner en contacto esta parte sacramental con la infinidad inteligente. Esto es decir que no existen bloqueos, porque si ambas entidades que tienen estas relaciones no están preparadas para esta energía visible del rayo índigo, pues no puede tener lugar ni un bloqueo ni una transferencia de este tipo de energía, ¿vale? Por eso es extremadamente raro. Bueno, otra cosita que quería comentar es que algunas entidades de sexta densidad, cuyo método de reproducción pues es la fusión, pues a veces eligen formar parte del cuerpo solar, ¿vale? Como expresión de este amor de sexta densidad podemos recibir ciertas partes de luz. A ver, esto en mi opinión vendría a ser las eyecciones de masa coronal que se dan cuando se calienta el plasma y los átomos más pesados se aceleran produciendo radiación electromagnética, ¿vale? Es decir, que hay una liberación súbita de energía produciendo una explosión, ¿vale? Y de esta forma, pues las entidades de sexta densidad se encuentran más cercanas al infinito creador, siendo parte del co-creador. En este caso sería nuestro sol, ¿vale? Entonces, cuando estamos viendo esas explosiones de luz, ¿no? Sería esta fusión de las entidades de sexta densidad que desean formar parte del sol, y así estar más cercanos a nuestro creador, ¿vale? Respecto a lo que dice Ra,
dicen que como complejo de memoria social de sexta densidad, ¿vale? No es uno, sino son muchos, ¿vale? Por eso del complejo de memoria social, ellos tienen los recuerdos de todos los individuos que conforman a este grupo. Esto es simplemente como una curiosidad, ya que estamos hablando de esta sexta densidad, ¿no? Entonces, digamos que empiezan a perder un poco la individualidad, empiezan a ser todos. Es como si dijéramos, no sé, como un pueblo, ¿no? Que todos tienen los mismos ideales, los mismos principios, y entonces empiezan como a vibrar todos juntos en la misma sintonía y entonces se equilibran de tal forma que pueden unirse en este grupo, ¿no? de sexta densidad. Y otra cosa simplemente así como curiosa, ¿no? Es que Ra dicen que la telepatía o el conocer los pensamientos de los demás no es una violación del libre albedrío, porque todos somos uno y todos formamos parte del creador. Entonces es lo que estaba comentando, ¿no? Que las entidades ya de sexta densidad, al vibrar en la misma sintonía, al estar afinados en esta misma vibración, comparten sus pensamientos, recuerdos, etc. Y esto se aplica a todo, al todo, a las plantas, a los animales, a las otras personas de tercera densidad, etc. Por eso intento explicarlo lo más fácil posible, ¿vale? Y es que no estamos hablando de, es que están mirando mis pensamientos y no quiero que lo hagan o tal. Es que simplemente mis pensamientos son del creador, como que le pertenecen al creador, por así decirlo, porque al fin y al cabo el creador lo que está haciendo es conocerse a sí mismo a través de nosotros, ¿vale? Esto simplemente era como un poco curiosidad o como un pequeño anexo a lo que estamos comentando. Bueno, y otra cosa que quería comentar dentro de esta sexta densidad o de este rayo índigo, es que cuando estamos en el cuarto chakra, en el chakra corazón, nuestra elección es la del amor al prójimo, siempre y cuando estamos polarizados en positivo, ¿vale? Entonces es este amor al prójimo. En el rayo índigo, el rayo azul, en este quinto chakra de la garganta, lo que se aprende es la comunicación, ¿no? Tanto el comunicar como el ser comunicado, el que nos hablen los demás, aceptemos lo que nos están diciendo, es esta parte de receptor, además de ser emisor, ¿no? Y entonces en esta sexta densidad, en este sexto chakra, es el equilibrio, es el equilibrar el amor al prójimo y esta comunicación. Entonces es como la sabiduría entre estos dos chakras, ¿vale? Entonces, lo que se trata es de no martirizarse cuando tenemos ese amor hacia el prójimo. O sea, entonces eso lo equilibramos con este sexto chakra. No se trata de, pues eso, me doy todo yo al prójimo y ya está. No, se trata de amarse a sí mismo como amarías al creador, ¿no? A uno mismo, y amar al prójimo como te amas a ti mismo. Eso sería un buen equilibrio. Y después en la comunicación es tanto el hablar como el escuchar, encontrar ese equilibrio ahí. Y entonces esta sabiduría la adquirimos en este sexto chakra, en el chakra del tercer ojo. Y bueno, pues nada, ya por último, este séptimo equilibrado o séptima densidad, este séptimo chakra, que es el rayo violeta,
es el chakra corona, que se encuentra pues en la cabeza, arriba en el cogote, ¿vale? Entonces, este chakra se llama Sahasrara. Lo mismo, no me tengáis en cuenta la pronunciación, ¿vale? Y nada, en este nivel o en esta densidad, pues no importa el equilibrio o los bloqueos que se puedan tener en los chakras, porque este rayo violeta tiene su propio equilibrio. Entonces, cualesquiera que sean las distorsiones, este chakra no puede ser manipulado como pueden ser los otros y por tanto no tiene particular importancia el proceso de equilibrado, ¿no? Entonces, la séptima densidad es la densidad de la consecución y de la orientación hacia la intemporalidad o de la eternidad. Ya es cuando ya vamos de cara al creador, ¿no? Al infinito creador. El cuerpo del rayo violeta puede entenderse también como el cuerpo de Buda o cuerpo completo. Y este cuerpo puede usarse para sanar una vez que el sanador sea capaz de colocar su conciencia en el cuerpo etérico. En este cuerpo existe un sentido de la totalidad que es sumamente cercano a la unidad y por eso se puede usar para sanar, ¿no? Porque lo que ya es este rayo violeta es el que está más cercano a la unidad. Si la sexta densidad es la puerta de acceso hacia la infinidad inteligente, pues digamos que esto ya es el sumum máximo, ¿no? de cercanía hacia el creador. Bueno, ya para finalizar, he hablado de los errantes y he dicho, luego hablamos de esto, ¿vale? Entonces, no voy a hacer mucho hincapié porque posiblemente creo que voy a extenderme un poquito más en el tema en otro podcast más adelante, pero así a grosso modo decir que los errantes son entidades más evolucionadas, o sea, de cuarta, quinta, sexta densidad, que reencarnan aquí en la Tierra, reencarnan en un vehículo físico de tercera densidad para ayudarnos a los demás, a los que estamos en tercera densidad, a evolucionar, ¿vale? Estas personas vienen siendo al final pues maestros pues que médicos, abogados o incluso una persona que simplemente con su carácter te llena, que es muy vital, ¿no? Te llena de energía y te dices, jolines, esta persona me gusta mucho, ¿no? Porque me hace reír y eso me hace sentir bien y me carga las pilas, ¿no? Pues entonces estas personas, estas entidades que encarnan aquí la Tierra, además de ayudarnos a evolucionar, también vinieron a la Tierra o vienen a la Tierra para ayudar a nuestra madre Tierra, a Gaia, a subir de densidad, porque la Tierra estaba en tercera densidad y ahora ya ha pasado a cuarta. ¿Qué quiere decir esto? Que si recordáis esa famosa fecha de es que los mayas dijeron que el mundo se acababa en 2012, pues no es como tal, sino que por esas fechas, ¿vale? Pues por 2012, por decir más o menos, por esos años, es cuando la Tierra cambió su densidad de tercera a cuarta. Con lo cual, ahora la Tierra es capaz de albergar entidades de primera, segunda, tercera y cuarta densidad, ¿vale? Cuando muramos, lo suyo es que si no pasamos, no nos graduamos en la escuela, por así decir, no podríamos volver a este planeta de tercera densidad, sino que tendríamos que ir a otro planeta donde
pueda albergar nuestro vehículo físico de tercera densidad. De todos modos, actualmente en la Tierra, ya digo que estamos conviviendo todos, desde la primera hasta la cuarta densidad, ¿vale? Y bueno, pues esos son un poco los errantes y lo que ha pasado un poco con la Tierra, ¿no? Sí que quería comentar otra cosa, que es que los errantes, cuando vienen a la Tierra, también tienen el velo del olvido. Y esto puede causarles que se enreden un poco en esta rueda kármica de la Tierra, que generen su propio karma y entonces tengan que repetir alguna vida aquí en la Tierra antes de volver a su densidad natal, por así decirlo. ¿Vale? Pero bueno, si acaso lo retomaremos un poquito más el tema. Y bueno, pues hasta aquí este podcast. Si tenéis cualquier duda o queréis que hable de algún tema en específico o algo, pues dejádmelo en comentarios y yo estaré encantada pues, de responderos. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Y un saludo a todos. Y como dice Ra, os dejo en el amor y en la luz del infinito creador. Adonai.